Bueno, contarles un poco de lo que fue este viaje en moto que contempló alrededor de 3.000 kilómetros entre ida y vuelta. Salimos de Capital Federal, encaramos para Córdoba, precisamente a Villa General Belgrano a través de Ruta 8, atravesando todo lo que es Villa María. Allá nos estaba esperando una pareja amiga que se estaban hospedando ahí unos días y ya estaban terminando su viaje, ellos también en moto, y arrancó muy turbulento. Fue un día muy intenso de unas 11 horas de ruta, saliendo muy temprano y ya llegando a la tarde a destino, alrededor de 750 kilómetros. Y mi primer accidente de mecánica ligera, vamos a decirle, después de transitar mucha lluvia y ya cayendo la noche, a muy pocos kilómetros de Villa General. Miren lo que es esto. En Dique Los Molinos, en Pampa Leoncito, en una subida, un parque natural. escucho un Parece como una especie de sonido similar a algo explosivo y la moto deja de tener potencia en la subida un salar. La subida a Caracol del Dique. Kilómetros y kilómetros. Bueno, finalmente terminé rompiendo la cadena, le saltaron varios eslabones. Me mantuvo unas 3 horas a la espera de poder remolcar la moto con una grúa que tuve que traer desde otra localidad de Córdoba, de Carlos Paz, porque bueno, un domingo con lluvia a la noche era difícil conseguir un remolque. Tuvimos unos días en Villa General Belgrano, mis amigos pegaron la vuelta y yo emprendí rumbo a Merlo. Aquí viene una particularidad. Quise ir a hacer el camino del Filo que me recomendó mi amigo. Y bueno, resulta que me configuraron el GPS de mi celular. Y ahora viene la anécdota. Decidí ir muy ligero, la verdad que no le daba tanta importancia al GPS, sino más bien a seguir las rutas que me marcaban. Mi amigo me había dicho que era bastante empinado el terreno, me había comentado que no lo pude hacer porque sentía bastante exigencia con la moto cargada. Y bueno, allí fuimos, me empecé a encontrar con mucho camino de ripio, como pueden ver en el video. Cada vez se volvía más empinado, más abrupto y más blando, lo cual me empezó a llamar mucho la atención, porque yo sabía que mi amigo no iba a disminuir tanto el relato, y nunca me comentó de que era un terreno muy exigente y ripio profundo. Pero bueno, ya estábamos de vacaciones, así que me aventuré. Estuve alrededor de 2 horas sumergiéndome en ese terreno que ven en los videos. Llegó un momento en el que ya no tenía señal, en el que ya el camino hecho era bastante exigente como para retroceder, así que fuimos para adelante. Pero bueno, no hacía más que empeorar el camino. Curvas caracoles en ripio muy resbaladizo, mucho calor, mucha propiedad privada que tuvimos que ir sorteando. Obviamente no la atravesamos, había un camino que siempre estaba abierto al público, pero no veía a nadie. Estuve, como les digo, más de 2 horas y no me encontré con ningún otro vehículo ni con ninguna persona, hasta que cada vez me empecé a encontrar con más animales y todo mucho más silvestre. Tuve que atravesar un puente de piedra completamente destruido que lo rodeaba un lago, pero que parecía de una profundidad bastante mayor a la que mis habilidades de manejo me permitían. Pero bueno, con mucha fuerza, con mucha paciencia y con mucho cuidado pudimos atravesar el puente. Seguimos bastante, ya en un momento el indicador de nafta nos estaba empezando a ocupar bastante atención. El calor ya estaba empezando a pasar factura. Y
Y cuando la cosa no hacía más que empeorar, antes de sucumbir y tras varias caídas tomadas a tiempo por la dificultad y la exigencia del terreno, tomé coraje para volver. El cuento corto, después de 1 hora y media de descenso, es que un lugareño que me vio descender ya cuando estaba de vuelta en el empalme con la ruta me comentó que es un circuito de enduro de dificultad avanzada que hacen caravanas de enduro especializadas en eso, con motos mucho más ligeras y con todo el equipamiento necesario. Así que bueno, ahí fue mi segunda experiencia particular después del incidente que tuve en Villa General Belgrano. No nos detuvo, llegamos a Merlo, pasamos 2 noches muy lindas. Ya el cuerpo se empezaba a quejar de la fatiga. Cada kilómetro en la moto empezaba a pasar factura. Pero encaramos para San Juan. Apuntamos a San Juan capital, que me agradó muchísimo y superó mis expectativas de lo que me imaginaba del lugar. Y después, por recomendación de una amiga, fuimos para Barrial, donde pasamos la noche y fuimos a conocer el Parque Nacional El Leoncito, que realmente es soñado para poder visitar con la moto. Espectacular. Conectamos con la ruta de Uspallata, un camino de ripio de unos 40 kilómetros. Había llovido la noche anterior y al parecer fueron lluvias bastante intensas. Yo llegaba tan fatigado después de estar 12 horas arriba de la ruta que a la noche no me percataba de la intensidad de la lluvia. Aquí viene el tercer gran incidente, cuando paso la posta fronteriza de Gendarmería y pregunto por qué estaba tan poco transitada este tramo de la ruta, y me hablaron del ripio que ascendía tras unos 15 kilómetros y que se prolongaba por casi unos 40 kilómetros. Pero bueno, cuando me vieron un poco dubitativo, me dijeron que no era nada que no pudiera hacer en moto. Confiado y con poca experiencia, allí fuimos. Tengo un video publicado de esto donde tengo una caída a más de 90 kilómetros que, bueno, mecánicamente no me impidió continuar, pero sí la moto y yo quedamos muy golpeados. Puntualmente tuve un golpe muy fuerte en la rodilla y toda la parte derecha de la moto estaba bastante comprometida, pero bueno, mecánicamente la moto funcionaba. Allí fuimos, llegamos a Uspallata con la moto averiada y con la rodilla bastante golpeada. Pasamos la noche. Al día siguiente emprendí para Mendoza capital, con cautela y con paciencia, a buscar un mecánico. Uspallata es muy pequeño, así que no habíamos conseguido nada para el modelo de mi moto. Bueno, fuimos a una concesionaria oficial, hicieron arreglos provisorios para que podamos continuar ruta. Bastante golpeada la ruta de Mendoza, lo cual dificultaba mucho con el estado actual de la moto y las complicaciones físicas que yo arrastraba. Mendoza capital muy lindo, yo ya lo conocía de viajes anteriores. Un pueblo, una ciudad muy motera. En toda la ruta que conecta con Potrerillos me crucé gente de comunidades moteras con quien intercambiamos no solo saludos, sino muchos en estaciones de servicio o en restaurantes. Intercambiamos charlas de camaradería muy atractivas y muy interesantes. Bueno, eso fue un poco. Después, al regreso, tuve una parada previa en Junín. Fueron 12 horas de ruta de alba al amanecer. Ya cuando empezó a oscurecer paramos en Junín y al día siguiente finalizamos el retorno a Capital Federal. Conclusiones del viaje.
me conecté con muchas reflexiones, con muchos puntos de vista. Encontré una calma poco habitual en mis viajes anteriores, ya sean en moto o vacaciones solas. Encontré una versión mía aventurera y viajera que no la conocía, que no sabía que estaba y que celebro que haya aparecido porque me dio una motivación para continuar de ahí en adelante. Esto fue en enero y realmente a día de hoy haber hecho esa experiencia me ha dado muchísima perspectiva. Recomiendo viajar solos porque realmente los conecta con pensamientos, con vivencias, con situaciones que difícilmente uno pueda sacar a la superficie acompañado. Realmente disfruté cada momento, cada silencio, cada parada, cada almuerzo, cada charla. La gente me acompañaba mucho. En cada estación de servicio que parábamos a cargar nafta se daban lindos intercambios con otros viajeros. En restaurantes veía a la gente que comía en grupo y me invitaban a intercambiar un momento con ellos. Cuando tocaba estar solo, el sonido de lo que me rodeaba, del paisaje, la naturaleza, los animales, era absolutamente pacífico, revitalizante. Y realmente tuve mucho tiempo para conocerme más, para encontrarme con mis pensamientos desde un lugar mucho más profundo que el habitual, que el pensamiento nacido desde la rutina, nacido desde la ciudad, nacido desde la responsabilidad. Esto es otra liga, esto es otra conexión. Realmente ha sido un viaje muy entretenido, muy transformador. Para la próxima, mi meta es ir más preparado. Lo hice, o al menos creí que estaba bastante preparado, pero con los incidentes que tuve, me di cuenta de que el marco de preparación tiene que ser mucho más amplio. Viajar solo en moto no es sencillo, hay 1000 variantes que pueden suceder o acontecer. A mí solo me ocurrieron un puñado de esas. Mucha gente que me encontraba en la ruta se sorprendía cuando le contaba que estaba viajando solo. Un poco por el peligro, un poco por un posible accidente y otro poco por lo que representa hacer jornadas tan extensas de viaje solo con tu alma y con tu silencio. Pero bueno, así ha sido un viaje primero de muchos, o segundo. Ya he ido a Córdoba, pero realmente siento que es el primer viaje aventurero que hago y lo recomiendo fuertemente, tanto desde el plano energético o espiritual o de perspectiva, como de el espíritu aventurero, la conexión, el disfrute y la diversión. Incluso hice bastantes amistades, personas que conocí, que nos intercambiamos números, que estuvimos en contacto permanente durante el viaje. Así que sensaciones muy lindas y muy transformadoras tras este
viaje de alrededor de 3.000 kilómetros, conociendo parte de Córdoba, parte de San Luis, San Juan y Mendoza. Realmente una experiencia muy gratificante.